Más de 43 años de experiencia y 20 años en el sector floricultor nos han convertido en una compañía sólida. La sinergia entre Bioflora y Color Química, nuestro conocimiento en química y color, nos permiten diariamente afrontar nuevos retos, para así brindarle lo mejor a nuestros clientes. Basamos nuestro crecimiento en la investigación científica, en la innovación, en la calidad de nuestros productos y en nuestros valores: simplicidad, sinergia, compromiso y respeto. Estamos comprometidos con el medio ambiente y con quienes requieren de nuestros servicios. Para ello contamos con modernas sedes con tecnología avanzada en cada uno de los procesos, liderado por un talento humano altamente calificado, que ama y respeta profundamente lo que hace. Convertimos la cotidianidad y los pequeños detalles en algo maravilloso, haciendo de lo simple algo extraordinario y que hacen que la vida sea aún más especial. Durante la pandemia realizamos la gestión para obtener las excepciones necesarias que permitieron al sector floricultor continuar operando, y hemos apoyado a nuestros asociados en la aplicación al subsidio de nómina. Promovimos campañas de prevención e higiene en nuestras empresas afiliadas. Donamos 4 unidades de cuidados intensivos para Cundinamarca y Antioquia, y colaboramos en la compra de una ambulancia en el Carmen de Viboral. Entregamos más de 120.000 tallos para compartir el poder emocional de las flores en estos tiempos de crisis. Azocolflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras. La floricultura sostenible en Colombia la construimos todos juntos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Ciflor 2020. Hoy tenemos nuestra charla sobre cómo mejorar la productividad, calidad y rentabilidad de los cultivos de arroz, implementando herramientas tecnológicas como la agricultura de precisión, grados en tiempo real y pronósticos de grados para establecer el uso eficiente de los recursos, la recolección, procesamiento de análisis de variables climáticas, facilitando la sostenibilidad en las actividades de producción agraria y disminuyendo la incertidumbre de estas.
Nuestros invitados son Luis Felipe Díaz, ingeniero de control, socio fundador de Soluciones WIGA, y Alejandro Martínez Osorio, ingeniero agrónomo, magíster en recursos hidráulicos y especialista en análisis de datos. Le damos la cordial bienvenida a Luis Felipe para que en la tarde de hoy nos comience a dar unas ideas esenciales de lo que puede ser la agricultura de precisión y todas estas herramientas tecnológicas que sin lugar a dudas serán benéficas para todo el sector floricultor. Luis Felipe, bienvenido. Buenas tardes. No te escuchamos, Luis Felipe. Abre el micrófono, por favor. Sí, perdón. No, qué buenas tardes, que un saludo para todos. Esperemos estén terminando una tarde bien bonita. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que yo sé que todos vamos a aprender y que va a ser de mucho valor agregado. Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo, los puntos que vamos a tratar el día de hoy, pues primero es el planteamiento del problema, dónde nace la necesidad de implementar la agricultura de precisión o cómo estamos llamados en este momento a transformar las metodologías tradicionales que estamos usando en nuestros cultivos y cuál es la perspectiva hacia el futuro de esto, cómo podemos planear nuestras empresas para que sean empresas duraderas y con muy buena proyección. Entonces vamos a empezar hablando con temas de evapotranspiración, que está relacionado con el riego, con grados día, con DLI, que es integral de luz diaria, con heladas, y al final unas conclusiones de la agricultura de precisión aplicada a nuestros cultivos. Entonces, vamos a empezar con el planteamiento del problema. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, actualmente el 55% de la población está concentrada en las ciudades, pero hay una tendencia de que todas las zonas rurales o que de las zonas rurales la gente está migrando hacia las grandes metrópolis o hacia las ciudades y que vamos a tener un aumento casi del 15% al 2050. Es decir, 7 de cada 10 personas van a vivir en las grandes ciudades. Y esto nos deja una pregunta muy grande y es, ¿con quién vamos a poder producir tanto las flores, que es nuestro producto y con lo que nosotros trabajamos, como los demás alimentos? ¿Cómo va a ser el sector agro en general para satisfacer la demanda de alimentos que es creciente y la demanda de productos agrícolas, ya que la población cada año va aumentando? De hecho, las proyecciones son que para el 2050 aproximadamente 2.000 millones de personas vamos a tener nuevas. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar esa realidad de que el aumento de personas o de demanda para consumir los productos agrícolas es cada vez mayor y va a ser cada vez mayor, pero la gente cada vez va a querer trabajar menos en el agro y cada vez la tendencia es a que se van para las ciudades? Y a eso sumándole que los recursos naturales tampoco están aumentando, no tenemos en este momento más agua, no tenemos mejores suelos, en general. Y para no ser pesimista, digo que no están aumentando, pero en realidad están decayendo. En muchos de los artículos que leemos hoy en día hablan de que el planeta está sobregirado a nivel de los recursos naturales y que a no ser de que haya una conciencia mayor, eso va a ir en decadencia cada vez. Entonces, el primer reto o el primer planteamiento del problema es la mano de obra cada vez va a ser más difícil de conseguir y los recursos naturales van a ser cada vez menores. Respecto al tema del clima, en las últimas décadas el aumento de la temperatura es aproximadamente 0.18 grados. Hablamos de la temperatura promedio superficial de la Tierra. Esto según el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, el IPCC, y según los pronósticos que hacen,
esperan que alrededor de entre 4 y 5 grados centígrados, un aumento récord, vamos a tener alrededor del final de este siglo, o sea, el año 2100. O sea, el aumento de la temperatura, independiente cuál sea la causa, está siendo muy significativo. Y hay algunos ejemplos de esto, como ya está afectando el sector agrícola. Por ejemplo, leía un artículo de trigo en Pakistán, que en los últimos años el aumento de temperatura ha provocado que inclusive bajen hasta un 17% la producción del trigo. Esto debido a que hay una etapa fenológica del trigo que es muy sensible a los grados día, al aumento de la temperatura, y al tener temperaturas más elevadas que todas las décadas anteriores, entonces está teniendo la producción en menos días, o sea, por tener más temperatura en ese estado fenológico en específico, sale más rápido el producto, pero no está teniendo el suficiente tiempo para acumular biomasa y los granos son de menor calidad. ¿Esto qué me está produciendo? Que me salga el producto más rápido, pero que me salga un producto de menos calidad. Y esto está llevando a que tengan unos porcentajes muy grandes de pérdida, y lo que los lleva es a pensar cómo hacemos para entender cómo son los cambios climáticos, para yo poder conocer cómo ajusto mi producción, cómo saber cuándo siembro, cuándo cosecho, cómo optimizo esa forma en que el producto interactúa con el clima, porque en realidad lo que nosotros producimos es una materia prima que cuando se mete en una máquina, que es el clima como tal, ya sea productos a campo abierto o en nuestro caso en invernaderos, el invernadero es un horno que cocina como tal nuestro producto de una materia prima. Pero imagínense si nosotros hoy tuviéramos una fábrica de galletas, por ejemplo, y cuando vamos a preparar nuestras galletas, el horno no se puede configurar en una temperatura, sino que tiene una temperatura aleatoria. ¿Cómo vamos a garantizar la consistencia de esas galletas sabiendo de que no puedo saber qué me espera de la temperatura a la que se va a afrontar esa galleta? Pues voy a tener muy baja temperatura y se va a demorar mucho, o muy alta, y entonces se va a quemar por fuera y no por dentro. ¿O cómo hago yo para poder tener un control de mi producción si yo no sé que ese horno lo voy a poner, qué sé yo, a 150 grados, sino que es aleatorio? Y pónganle un valor adicional, y es que si yo tengo un compromiso para entregar las galletas, y no solo es que yo esté mirándolas a ver cuándo están con esa temperatura aleatoria, sino que ya hay un compromiso de entregarla a una hora del día y quieren las galletas frescas porque no pueden estar de otra manera. Entonces se vuelve muy complejo porque no solamente no sé cuál va a ser la temperatura a la que están sometidas, y eso me va a producir de que cuando yo tenga que entregarlas, o no se hayan cocinado todavía muy bien, o ya se hayan cocinado hace mucho tiempo y me lleguen sin estar frescas, y pierda yo ese conocimiento de que mi producto esté al día, de buena calidad y de buena consistencia. Entonces es de vital importancia para nosotros hoy sincronizarnos con los movimientos climáticos y con las variaciones que son tan significativas en los últimos tiempos. Afortunadamente, para las cosas que mencionamos anteriormente, tanto la escasez que va a haber de mano de obra, la escasez que tenemos de los recursos naturales, materia prima para nuestro producto, y el tema de que no conocemos el horno que cocina nuestro producto, las condiciones, o que nos hace falta tener más conocimiento al respecto. Afortunadamente, la tecnología juega un papel muy importante hoy en día, y estamos hablando de agricultura de precisión como un ingrediente esencial para pasar de yo tener una empresa en riesgo, que con toda la variabilidad de factores que hay, que los mencionamos anteriormente y hay muchos más, yo pueda mitigar eso y pueda darle a mi empresa una sostenibilidad a largo plazo, y que pueda estar yo siempre al margen de lo último, porque el tiempo evoluciona mucho y las empresas que cambian y se ajustan son las que perduran, y las que siguen como están porque piensan que así, porque les ha funcionado la última década, les va a seguir funcionando, esas son las que desaparecen. Y eso pasó mucho con la transformación digital, el caso de Kodak, el caso de muchas empresas que no se ajustaron
a lo que estaba pasando como tendencia. Pero entonces empezamos con la pregunta, ¿y qué es la agricultura de precisión? Porque de pronto se habla de agricultura de precisión y la gente se imagina que es solamente tomarle una foto al cultivo con un dron y ya, ¿cierto? O medir la temperatura simplemente y acumular una base de datos de temperatura con la que no estoy haciendo nada. Pero la agricultura de precisión va más allá. Comienza, eso sí, con el tema de la captura de los datos, ya sea por sensores inalámbricos, ya sea por aplicaciones móviles que capturen la información con la ayuda de una persona, ya sea por medio de drones o dispositivos de fotografía. Pero hay una etapa principal donde se captura la información, otra donde esa información se acumula en una base de datos en la nube o se concentra, y ya de ahí donde la pasamos a unos algoritmos de machine learning que pueden de toda esa materia prima o de toda esa data sacar lo que me va a aportar valor agregado a mí en el día a día. ¿Para qué? Para yo tomar las decisiones y para que eso me pueda producir un cambio o pueda producirme un ajuste. Entonces, una vez yo ya tengo la información procesada, la data vuelta a información, yo tengo dos caminos. Uno es tomar decisiones de forma automática. Actualmente los equipos y los sistemas que nosotros estamos manejando tienen un nivel de inteligencia que se llama en el edge, como en el borde, y es decir, el algoritmo como tal puede aprender y puede operar estando desconectado del internet. O sea que una vez ya él está entrenado y en funcionamiento, él puede, por ejemplo, prender los riegos, él puede, por ejemplo, abrir las cortinas de cualquiera de los invernaderos, él puede prender los ventiladores, él puede prender las luces, y todo esto puede ser una decisión automática que, como les mencionaba, no tiene que pasar por llegar al internet, porque de pronto la gente puede pensar, bueno, y si se va al internet, ¿cómo funciona? O yo que no tengo tan buena conectividad, pero no necesita tener 24/7 internet, sino que él de forma desconectada, el algoritmo de Machine Learning puede correr y ejecutar acciones automáticamente. Entonces, la primera división es, yo tomo toda esa información, la concentro en la nube, los algoritmos la vuelven útil y yo puedo con esa información ya útil tomar una decisión y abrir una cortina, cerrarla, abrir el riego, como les mencionaba. O el otro camino es que esa información se puede volver dashboard, de que en una sola pantalla yo pueda interpretar y dar unos indicadores muy útiles, y ya la persona en campo como tal hacer ajustes con base en esa información que ve en el dashboard. Entonces es muy importante que al final la agricultura de precisión llegue a uno de los dos escenarios, o que actúe de forma automática o que me lleve a tomar decisiones que me aporten valor agregado en mi operación del día a día. ¿Qué puedo conseguir con esto? ¿O qué después de yo haber construido un proceso o un proyecto como este puedo conseguir? Pues puedo optimizar los procesos de tal manera de que depender de la mano de obra ya no es tan fundamental, o por lo menos se puede disminuir, ya que podemos volver más eficiente cada una de las labores, así como el tema de los recursos naturales. Yo voy a gastar menos agua, menos fertilizantes, menos pesticidas, y voy a aprovechar ese elemento para ahorrar en recursos. ¿Qué puedo ganar también? ¿O qué ganamos? Una mejor planeación de las cosechas. Al yo tener un mejor conocimiento de todo el entorno que me genera mi producción, o todo el horno, las condiciones que tienen, que al yo meterle mi producto me da un resultado final. Si yo conozco eso, eso me va a ayudar a planear tanto un estimado mejor del tiempo de cosecha como un estimado de la calidad de la cosecha. ¿Qué podemos mejorar también? Optimización de los procesos de logística, de que va a estar a tiempo el producto, de que tenemos controlada la cadena de frío, de que no se nos sube la temperatura en el viaje. Vamos a poder tener alertas tempranas, vamos a prevenir en el caso de que tengamos una helada, en el caso de que venga una incidencia de alguna plaga y que no nos coja desprevenidos, sino que los algoritmos nos reporten con anterioridad qué va a pasar. Y por último, vamos a tener un producto con mayor vida en florero, de mejor calidad, que nos va a llevar a que nuestras empresas sean reconocidas en el mercado.
Continuamos con Alejandro. Alejandro, estabas en mute. Sí, señor, gracias. Disculpe. Listo. Entonces, hola. Como les venía diciendo Felipe, de este mundo de agricultura de precisión, vamos a ver unos ejemplos enfocados a esta parte de ver la información en dashboards después de pasar por unos algoritmos de Machine Learning. Entonces vamos a estar hablando de unos ejemplos aplicados, unos casos de éxito que hemos tenido puntualmente. El primer caso habla del uso eficiente del agua y de cómo esa cantidad de agua, que en la mayor parte de los casos viene con fertirriego o con fertilizante, se la puedo aplicar de la mejor manera y de la forma más sostenible a las plantas, sin llegar a un exceso de agua y sin llegar tampoco a un déficit, en llegar a exactamente lo que necesitan las plantas. Entonces, este será nuestro primer caso de uso. Nuestros primeros dos casos, o otros dos casos de uso, es hablar con respecto a planificar y pronosticar la producción. En los cultivos de flores es muy importante saber a cuánto tiempo puedo tener la cosecha, puesto que la mayoría, o por decir todas las ventas, corresponden a 2, 3 temporadas del año, que son donde más se logra vender, y el resto serán algunos everyday, como le dicen en flores. Entonces, esto de poder planificar y pronosticar la producción es bien importante, porque de esto dependemos prácticamente todo el negocio de las flores. Y finalmente, nuestro tercer caso es hablar algún plan de acción que logramos tener contra algún evento climático extremo. En este caso vamos a llamar ese evento climático extremo una helada. Entonces la idea es en esta porción centrarnos en estas tres partes. En el caso del uso eficiente del agua les estaré hablando de evapotranspiración. En el caso de planificar y pronosticar la producción les hablaré de dos modelos de crecimiento, se llaman grados día y DLI. Y en el caso pues del plan de acción contra eventos climáticos extremos estaremos hablando de cómo lograr conocer o detectar una helada a tiempo antes de que ocurra. Entonces, para iniciar con la evapotranspiración, pues desde hace mucho se está midiendo la evapotranspiración con un instrumento que se llama el lisímetro. Es este que les muestro en pantalla. Es un instrumento que requiere una infraestructura grande como tal para poder utilizarlo. Necesita un cuarto subterráneo y resolviendo un balance de agua, sabiendo cuáles son las entradas, bien sea riego o lluvia, y en este caso reconociendo las salidas de ese balance, que podrán ser pues los flujos superficiales y los flujos superficiales, pueden resolver ese balance de agua y por diferencia reconocer cuánta agua está evapotranspirando una planta. Vean que hablamos de este término, evapotranspiración. Es tanto la que se evapora por el suelo y la que transpira la planta, de la que absorbe por las raíces. Vean que es un término conjunto. Es un instrumento muy clásico, requiere una infraestructura grande. En estos momentos es muy difícil construirlo por sus costos, pero a partir de este se empezaron a validar un montón de metodologías que están permitiendo cuantificar ya la evapotranspiración de acuerdo a variables climáticas que medimos con sensores dentro del cultivo. Entonces, hay ciertos sensores de temperatura, humedad relativa, radiación, velocidad del viento, humedad del suelo, que se necesitarán para calcular la evapotranspiración dependiendo del tipo de método que elijamos utilizar. Hay un sinnúmero de métodos. Estos son algunos métodos que encuentra uno en la literatura y vean que son aproximadamente unos 10, 12 métodos, pero si usted inicia a buscar cada vez más se va a encontrar con muchos. Entonces está el problema de cuál elegimos. Hay un método, por ejemplo, que se llama el de Thornway. Es un método especial para zonas de vida. Es decir, este valor me da una evapotranspiración agregada al mes. Eso puede estar del orden de los 60, 70 milímetros. Para el que de pronto no tenga en la cabeza o imagine muy bien que es un milímetro de agua. Un milímetro es como usted aplicar 1 litro de agua en 1 metro cuadrado de superficie. Eso es 1 milímetro. Entonces, esta ecuación de Thornway, le decía, es especial para zonas de vida, está alrededor de los 60, 70 milímetros al mes.
Pero vean que como está al mes, es difícil empezarlo a utilizar en cultivos. Entonces hay otros métodos especiales ya para cultivos que dan valores, en este caso, por ejemplo, diarios. Uno de los más conocidos y de los, digamos, más complejos de utilizar es el que se llama de Penman-Montiel. Es un método, es una ecuación grande, depende de muchas variables, y en este caso las variables de las que depende está la densidad del aire, por ejemplo, y entonces uno piensa que la densidad, o cuando la quiere calcular esa densidad del aire, pues depende de la temperatura y de la humedad y del balance de energía. Hay otras constantes como por ejemplo velocidades del viento y algunas constantes termodinámicas y aerodinámicas dependiendo de los lugares donde nos encontremos. Entonces ya es un método muy complejo que vean que tiene unas variables demasiado detalladas. Entonces estamos en estos dos mundos, entre utilizar quizá un método relativamente sencillo, como es el de Tonway, que nos podría dar unos valores mensuales agregados muy grandes, o un método demasiado complejo que nos va a requerir una infraestructura de sensores y de medición de variables climáticas muy complejas. Por eso es que hay calibraciones de métodos especiales para lugares. Hay un método, por ejemplo, que es el de García y López. Y ese método es específico o es especial y es calibrado en invernaderos tropicales. Entonces, como estamos en cultivos de flores, los cuales la mayoría están en invernaderos en el trópico, al menos acá en Colombia, entonces utilicemos este método que está calibrado especialmente para eso. Este método de García y López, por ejemplo, depende de la temperatura, un promedio de temperatura diario. Entonces uno tendrá que tener un sensorcito de temperatura. Puede promediar todos esos valores que mide hora a hora y obtiene su numerito de temperatura diaria. Y de un promedio de la humedad relativa entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. El método plantea que esta es la manera de calcularlo según las parametrizaciones y ensayos que han hecho y obtiene entonces uno un valor de evapotranspiración en milímetros al día. Entonces uno podría decir, con su sensor de temperatura hoy, que midió temperatura, su sensor de humedad hoy, cuánto fue la evapotranspiración. Entonces, ahí empieza a haber una pequeñita dificultad y es que vean que medimos la temperatura de hoy y medimos la humedad relativa de hoy. Entonces conocemos es la evapotranspiración de hoy, pero es que hoy ya pasó. Y yo cómo voy a regar la planta con lo que acabó de pasar hoy, si eso fue lo que ya necesitó, que ya pasó. Entonces empiezan a surgir esas necesidades de requerimos predecir evapotranspiración de mañana. Porque es que yo tengo que regar de acuerdo a lo que va a pasar mañana, no de acuerdo a lo que ya sucedió. Porque vean que el método requiere un promedio de temperatura diario. Y uno me da relativa entre las 8 y las 12 horas, entre las 8 y las 2 de la tarde. Entonces no podemos esperar a que pasen las 2 de la tarde para encontrar esta humedad relativa promedio y no podemos esperar a que pase todo el día para poder calcular la temperatura promedio. Entonces es cuando utilizamos, voy a pasar por acá un reporte dinámico, un dashboard, es cuando nosotros entonces creamos estos tipos de tableros en los cuales empezamos a presentar los resultados de modelos de Machine Learning. En este caso les estoy presentando una gráfica de evapotranspiración diaria, esta superior, y una gráfica de evapotranspiración semanal, esta inferior. Azul clara, continua, es el valor medido con el sensor como tal. Es decir, ese es el valor que midió el sensor de temperatura y humedad y con ese valor cuantificamos la evapotranspiración con el método de García y López y es el que están viendo ahí en azulito claro. La línea punteada azul oscura es la predicción que estamos haciendo en este caso con el modelo de Machine Learning. Entonces, al momento de poderlo mirar con este modelo de Machine Learning, estamos pudiendo predecir la evapotranspiración de mañana. Y siempre le estamos entregando a la persona en finca el valor de evapotranspiración que debe regar ese día y el que debe suceder. En este caso, entonces, cuando empezamos a ver estos valores agregados a la semana, nos damos cuenta que estamos anotando una variabilidad en cuanto a las necesidades hídricas del cultivo que no notaríamos fácilmente si siempre regamos, por ejemplo, lo mismo.
y estamos rondando en que hay días en los que hay semanas en las que se pueden estar regando alrededor de 25 milímetros, son 25 litros en un metro cuadrado, pero que a la siguiente semana, según el modelo, por ejemplo, se pueden estar ya regando valores de 8 milímetros, 8.5 milímetros. Entonces, unos grandes ahorros de agua, de coger ese recurso natural y utilizarlo sosteniblemente. Y en el paso, quizá ahorrarnos un poquito de fertilizante, ¿cierto? Entonces, este es uno de los métodos que estamos utilizando para hacer el riego en las fincas, pero noten algo, este método de García y López, en la ecuación dice ETP, eso significa evapotranspiración potencial. ¿Qué significa eso? Que no es lo real. Cuando uno siempre habla de que algo es potencial, es lo máximo a lo que se podría llegar. Como cuando uno dice potencialmente me puedo ganar 10 millones en una apuesta. No se los ganó, se los podría ganar. Puede que se gane 1, 2, 3, pero potencialmente se podría ganar 10. Entonces, si uno sigue apuntalando el método y haciendo cada vez más exacto esa necesidad de riego, podría llegar a convertir esa evapotranspiración potencial en real. ¿Cómo convertirla? Pues eso depende de la humedad del suelo. La evapotranspiración potencial se puede convertir en real dependiendo de esa humedad del suelo. ¿Cómo así? Piensen lo siguiente. Si yo pongo un vasito de agua, en este caso en una zona nublada, tipo Chocó, que hay como mucha humedad, es muy nublada, hace calor, está al lado del mar, y pongo ese mismo vasito de agua, por ejemplo en La Guajira, que es un desierto, pues el vaso de agua, por obvias razones, se va a evaporar mucho más rápido en La Guajira, ¿cierto? Que en el Chocó. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración potencial en La Guajira es mucho más alta que en el Chocó. Entonces es mucho más fácil convertir agua líquida en agua en forma de vapor, porque la evapotranspiración potencial es mucho más alta, porque hace mucho calor, el aire está ávido de humedad, hay mucho viento. Mientras que en el Chocó puede que pase lo contrario. Está muy húmedo, hace mucho calor, pero el vaso no se evapora tan rápido. Es mayor la evaporación en el Chocó, realmente, pues en La Guajira no hay plantas, en el Chocó sí, es por la disponibilidad de agua, porque en el Chocó hay suficiente agua, entonces hay mucha evaporación. Lo mismo sucede en los cultivos. De acuerdo a la disponibilidad de agua, las plantas podrán evaporar menos o evaporar más. Entonces el suelo tiene dos propiedades que dependen de la humedad, que se llaman punto de marchitez permanente y capacidad de campo. Si nosotros con un sensor podemos medir la humedad del suelo, podríamos mantener esa humedad cerca a la capacidad de campo, donde los valores de evapotranspiración son más altos, y entonces mantener la planta evapotranspirando lo mayor posible. Porque mientras más evapotranspiración hay, más abiertos están los estomas, entonces más posibilidad de ingresar CO2 y mayor crecimiento. Entonces este es uno de las maneras en las cuales uno podría apuntalar más este método, y maneras de medir la humedad relativa, les digo, hay muchos. Hay, por ejemplo, este método clásico, que es el de enterrar el cilindro y después ponerlo a secar para conocerlo, o incluso ya hay unos sensores que en tiempo real pueden enviar la humedad del suelo y de acuerdo a ese valor de humedad poder programar un riego, en este caso, si es, es lo que quisiéramos. Entonces, este es el caso que tenemos de éxito de evapotranspiración que se está utilizando en estos momentos. Para pasar a modelos de crecimiento, entonces, el primer modelo de crecimiento que les quiero hablar es grados día. El objetivo de estos modelos de crecimiento, recuerden, es predecir la producción, lograr predecir cuánta flor voy a sacar dentro de tanto tiempo, según el clima. Entonces, este cuento de grados día, que es muy utilizado en rosas, pues en realidad no proviene de las rosas, es un modelo que proviene de los insectos y tiene el espíritu o el alma de decir que los seres vivos tienen unos rangos óptimos de desarrollo, que no crecen o no se desarrollan porque está haciendo mucho frío, o que tampoco crecen y no se desarrollan porque está haciendo mucho calor. Solo se desarrollan en ese rango óptimo. Entonces, en estos momentos la investigación con insectos está muy avanzada con respecto a este modelo de grados día. Este es solo un ejemplo que les traigo de un artículo reciente, que es publicado en este año, en el cual están generando un modelo de crecimiento para una mariposa, por ejemplo. Y dicen que esta capacidad de desarrollo de las mariposas depende ciertamente o fuertemente de un umbral de temperatura, en este caso como unos 20, 30 grados centígrados, dependiendo del estado.
si es una larva, si es una pupa, si es una ninfa. Pero más allá de hablar de los insectos, de que allá proviene el modelo, en rosas se ha estado utilizando bastante para predecir la fenología o para predecir los estados fenológicos de la rosa. Entonces la rosa pues, tiene varios estados fenológicos. Acá les muestro los 6 más conocidos, que es ese estado arroz, cuando apenas ve uno la plantica, apenas ve que está emergiendo ese brote floral. Está este otro estado que es el de arveja, que ya es un poco más grande el botón floral. Este otro estado de garbanzo, es ya mucho más grande. Este otro le dicen bola, vean que ya es el botón floral incrementando tamaño. Y ya cuando empieza a mostrar la flor o el color de la flor, que le dicen rayando color o rayando. Y ya finalmente, cuando está pues ya casi a punto de cosecha, ya entonces le empiezan a decir de salida sí, de salida. Entonces, en este caso, estos estados fenológicos de la rosa son fuertemente dependientes de ese modelo grados día. Entonces, de acuerdo a unos valores de grados día que se miden dentro de los sensores, dentro de los invernaderos, con unos sensores de temperatura, pueden decir, listo, esta variedad de rosa, por ejemplo, para llegar entre el estado arroz y entre el estado arveja, necesitaba acumular 100 grados día, 70 grados día. Entonces, si hoy hicimos la poda y yo tengo una proyección de grados días a futuro, podría entonces empezar a saber las fechas más probables en las cuales voy a sacar la producción. Entonces es la manera como en estos momentos en las fincas se están utilizando los grados día para hacer esa predicción en la producción de rosas. Saber cuántos grados día se acumulan entre los estados fenológicos. De esa manera, desde que hacemos el corte, con una proyección de grados día podríamos saber en qué fecha podríamos estar en arveja. Con la siguiente proyección podríamos saber en qué fecha estar en el siguiente estado fenológico, así hasta llegar a rayando. Entonces, ¿cómo medir esos grados día? Pues como les mencionaba, se requiere un sensor. En este caso es un sensor de temperatura, es este que están viendo acá con los platicos, y están por lo general dentro de cada uno de los bloques o invernaderos donde se quiera medir el grado día. ¿Qué es esto del grado día y qué tiene por dentro numéricamente? Es cuando uno pone el sensor, pues el valor empieza a medir valores hora a hora. Él empieza a dar un valor de temperatura cada hora. Entonces esa es como una curva, esta que están viendo es una curva típica del ciclo diurno de la temperatura. Hay unos valores de temperatura mínima que son por la noche y la temperatura empezará a incrementar cuando sale el sol, llegará a un punto máximo y disminuirá cuando el sol se empieza a acostar, cuando el sol se empieza a ocultar. El modelo de grados día dice que hay unos umbrales de temperatura óptimos para el crecimiento. Entonces, en este caso es una temperatura mínima y máxima óptima para el cultivo de esa variedad de rosa. Entonces, estos son unos valores que con investigación se pueden obtener de acuerdo a la variedad. Numéricamente es encontrar como esa integral de la función de la temperatura entre esos dos valores, lo cual uno lo puede ver ya gráficamente como el área bajo la curva entre una temperatura mínima y una temperatura máxima del ciclo diurno de la temperatura. Entonces, con este modelo es que hemos entonces estado arrancando a hacer esas predicciones o ayudar a hacer esas predicciones y esos pronósticos de producción. Les voy a mostrar en este caso un reporte dinámico de proyecciones de grados día acumulados. Estas son unas proyecciones que estamos haciendo en estos momentos de los grados días acumulados. Acá abrí la gráfica importante de los grados días acumulados y son unas proyecciones que estamos haciendo a 11 semanas a futuro. Entonces están observando en una línea, está muy superpuesta la línea naranjada con la línea azul oscura. El naranjado son las proyecciones que hacemos en WIGA y el azul oscura la proyección, perdón, el valor real medido. Entonces, de acuerdo a esas proyecciones que hacemos a 11 semanas, podemos empezar a predecir cuántos grados días estamos acumulando y cuál es esa posible semana o esa semana más probable, esos días más probables en los cuales nos va a sacar o nos va a salir el mayor volumen de flor. Entonces, con estos valores de grados día,
es que como tal estamos ayudando a hacer estos pronósticos de rostro. Este es el primer modelo de crecimiento que les estoy planteando, el de grados día. Hay otro modelo de crecimiento que se llama DLI. Eso es como la luz diaria integrada. Ya no estamos hablando de temperatura, de esa variable, sino que estamos hablando ya como tal de otra que es radiación, o le dicen luz par. ¿Qué es esto de luz par? Pues resulta que de todo el espectro electromagnético que emite el Sol, hay una luz específica que es la que utilizan las plantas para hacer fotosíntesis. Esa luz específica que utilizan las plantas es la que está entre más o menos 400 y 700 nanómetros. Es muy similar al espectro que nosotros vemos, ¿cierto? El del rojo, verde, azul. Entonces, esa es la luz que las plantas suelen utilizar para hacer fotosíntesis. En la mayoría de las plantas, pues utilizan sobre todo este espectro rojo, ¿cierto? Este espectro amarillo, y por eso es que nosotros las vemos verdes, porque ellas no utilizan el verde. Entonces, suelen utilizar más estos rojos la mayoría. Sin embargo, pues hay algunos otros tipos de plantas que tienen hojas moradas o unas hojas amarillescas que empiezan a utilizar otro tipo de espectro ya más cercano, quizá por acá los azules o muy cercanos a los amarillos. Entonces, por eso uno las ve de ese tipo de color. El hecho es que esta radiación par, vean que es una energía que nos está emitiendo el Sol en unos rangos, como un paquete, y se puede medir con un sensor de luz par. Cuando uno mide la radiación con este sensor, empieza a obtener curvas de este tipo. Es una curva en la cual en el sunrise, o sea, en la salida del sol, empieza a incrementar la radiación y finaliza la radiación en el sunset, en la puesta del sol. Entonces, pues la radiación solo está presente cuando el sol sale y tenemos unos máximos valores. Entonces, este modelo de DLI, similar al de grados día, busca cuantificar el área bajo la curva de esta curva de radiación diaria, horaria. Entonces uno mide los valores hora a hora de la radiación y entonces puede integrarlos como tal, encontrar el área bajo la curva y tiene un valor de DLI para el día. Entonces uno dice, hoy acumulé 80 moles de DLI, por ejemplo. En la literatura se encuentra bastante, esto es un artículo que me encontré en la web, se encuentra bastantes relaciones de distintos tipos de especies de plantas con respecto a los DLI diarios que estos acumulan para tener unos crecimientos y unas buenas calidades. Entonces hay algunas especies donde unos valores de acumulación, por ejemplo, de 2 moles por día, están como en el umbral amarillo, o sea, en el umbral aceptable, pero hay otras especies donde el umbral de 4, quizá un poquito más, es un umbral perfecto para ella estar muy bien con respecto a la radiación. Ya si se pasa de ese umbral, ya la calidad y la flor o la planta empieza a crecer mucho menos. ¿Qué ha sucedido con este modelo? Que nos hemos dado cuenta que en rosas no funciona de manera muy adecuada, porque la respuesta de floración de la rosa, una vez usted hace el corte, depende de la temperatura, de cuál es ese calor que le está dando a la planta para ella poder crecer y generar ese botón floral. Entonces la respuesta de la floración de la rosa no está dependiendo en este caso directamente de la radiación, sino más bien de esa temperatura que la planta esté sintiendo dentro del invernadero o dentro del bloque. Para otro tipo de plantas, tipo plantas de día largo y plantas de día corto, nos hemos empezado a dar cuenta que el DLI tiene bastante sentido. Una planta de este tipo es el pompón, una planta de día corto. Significa que cuando el día es corto, ella tiende a florecer. Por eso es que en los cultivos, en los primeros ciclos, en los primeros 15 días, primer mes, más o menos, dependiendo de la variedad, les ponen luces a los pompones para potenciar una hormona que tiene la planta dentro y entonces ella pensar que el día está largo y entonces poder crecer de esa manera y poder florecer del tamaño que la necesitamos. Entonces, en este tipo de plantas de día largo y de día corto nos hemos dado cuenta que parece funcionar bastante bien y, por ejemplo, en Río Negro, las longitudes del día pueden estar oscilando entre 11.6 y 12.3.4 horas. Estamos hablando de unas diferencias de 45, 50 minutos entre el día más largo, que está por acá a mediados del año, y los días más cortos, que están por acá a finales y principios del año. Hey, por esas diferencias de 50, 45 minutos
y las mediciones que hemos hecho de grados día, de DLI, perdón, en las fincas han empezado a incrementar el tiempo, por ejemplo, de luces, para poder así disminuir el efecto de tener menos luz en estas épocas del año. Entonces, les voy a mostrar un reporte. Y en este caso, este reporte que están observando unas curvas de crecimiento. Las curvas de colores son curvas de altura en distintas épocas del año. La verde ha sido una curva de crecimiento, en este caso es de un tipo cremón y una variedad Andrea, ¿cierto? Eso es un crisantemo. Entonces la curva verde es como una curva óptima que hemos obtenido con mediciones que realizan en campo. La curva roja ha sido en los límites más bajos de las mismas mediciones que hemos obtenido en campo, y similar con la curva azul clara, es una curva mediana de las que hemos hecho en campo. Esto es una siembra del 8 de este mes, y observen entonces que la curva que están viendo negra punteada, como tal la medición que ellos realizan en campo. Ellos tienen unas camas pilotos que van monitoreando, van midiendo, para así saber y reconocer qué tan bien o qué tan mal va la cosecha. Entonces, de acuerdo a los DLI, por ejemplo, en este momento la planta ha acumulado 433 DLI. De acuerdo a esos DLI que la planta va acumulando, nosotros con un modelo de Machine Learning proyectamos el crecimiento de la planta. Y decimos, oiga, vea, usted está acumulando estos DLI, entonces lo más probable, nos está diciendo el modelo, que su curva de crecimiento vaya a seguir esta tendencia. Entonces es una variedad en la cual va a ir bien, es una variedad en la cual usted tiene que empezar a tomar algún tipo de correctivo, porque es que nos estamos dando cuenta que algo malo está pasando. Entonces, pues para este caso de esta siembra, parece que vamos bastante bien, porque estamos sobre la mitad, más bien en este caso cercanos al umbral verde. Entonces, este es otro caso de ejemplo que les quiero presentar de modelos de crecimiento. El último caso, y para finalizar, es con respecto a ese plan de manejo que debemos tener contra algunos eventos extremos. En este caso, las heladas. ¿Cuándo ocurre una helada? En realidad, el cuándo ocurre una helada es un cuento de balance de energía. El comprender el balance de energía, y una vez entendemos ese balance, medimos las variables que necesitamos, en los rangos que necesitamos, en los tiempos deseados, para poder enviar una alarma de helada. Entonces, ¿qué es esto del balance de energía? En la Tierra, bien sea el suelo o bien sean las nubes, todo absorbe y emite energía. Entonces, tanto las nubes como el suelo absorben y emiten energía. Y además, el sol está emitiendo una energía hacia el suelo. Entonces, ¿cómo funciona? Pues el sol emite energía, como el suelo absorbe energía, pero como el suelo también emite energía. Esta energía que emite el suelo la absorberán las nubes, y entonces esas nubes podrán devolver parte de esa energía hacia el suelo. Ese es el balance de energía. Todo emite energía, todo absorbe energía, y el sol calienta el suelo. Entonces, ¿cuándo es que puede ocurrir una helada? Cuando los días empiezan a estar especialmente despejados, entonces el suelo empieza a perder calor demasiado rápido, porque es que no tenemos nubes, no tenemos nada que nos absorba esa energía. Entonces el suelo pierde calor demasiado rápido, y si quizá entonces en ese día tuvimos unos valores de humedad relativa bajos por algunos vientos, por alguna otra razón, eso nos empiezan a generar unas mediciones de temperaturas de rocío negativas. Entonces esos valores, ya cuando como tal empieza a caer el rocío, que tienen esos puntos de temperatura negativa, se empieza ese rocío a congelarse sobre las hojas, que es esa escarcha que uno arranca a ver, y eso es lo que quema el cultivo. Entonces, conociendo ese proceso del balance de energía, viendo que depende ciertamente de unos valores de humedad, de unos valores de nubosidad, de unos valores de temperatura de rocío, es que ponemos los sensores, y como tal entonces arrancamos a mandar las alarmas de heladas. Entonces la idea es presentarles este reporte dinámico de las heladas. Felipe, dale, continúa, gracias.
Gracias, Alejandro. Listo. Entonces continuamos con un reporte, ejemplo de proyección del HADA. No sé si me confirman si se ve el informe o solamente se ve la presentación. Ok. Creo que solamente estoy compartiendo el PDF. Screenshot. Listo. Entonces aquí estamos viendo un modelo de pronósticos del HADA donde estamos teniendo en cuenta los valores climáticos de 3 años al pasado de estaciones meteorológicas combinado con datos de geoestadística. ¿Esto por qué? Y quiero de pronto comentar algo muy importante y es que es muy importante empezar con el tema de tener la data o de tener los sensores, porque a la hora de entrenar un modelo de Machine Learning es muy importante que él conozca diferentes temporadas y de esta manera pueda tener como conocimiento de las tendencias y entrenarse mucho mejor para ser mucho más preciso. Pero aparte de eso, lo estamos alimentando también con información de geoestadística. ¿Y esto por qué? Porque si solamente tuviéramos modelos de machine learning determinista, eh, donde solo está incluido la historia de ahí para atrás, nos perdemos de muchos eventos que pasan en el planeta que influyen diferentes sectores lejanos. Entonces escuchamos que los vientos en el océano X afectan tales zonas del planeta y los diferentes eventos climáticos están todos conectados. Entonces por eso es muy importante combinarlos como ingredientes para el modelo de Machine Learning, tanto los datos del pasado, o sea, tanto la información que tenemos recolectada histórica del sensor, que es muy importante tenerla y es crucial, como la información externa de perturbaciones que también influyen en el resultado de esto. Y ya tomamos otros valores aparte de la radiación par, punto de rocío, temperatura, velocidad del viento, le agregamos otros ingredientes como la nubosidad, como las fases de la luna, como un sinfín de variables que complementan mucho los pronósticos y nos dan resultados más precisos. Actualmente nosotros podemos pronosticar la curva del día siguiente en la tendencia respecto a las heladas y también pronosticamos el evento de helada como tal, con un porcentaje de, de asertividad, es decir, podemos decir con el 95% de probabilidades hay una helada en la próxima madrugada, o generar una tendencia de la curva, como lo estamos viendo en este reporte, con bastante precisión. O sea, se están logrando niveles de precisión muy altos que anteriormente, como lo hacían, de pronto las personas viendo que se cumplían las condiciones de que está el cielo despejado, de que el punto de rocío ha estado muy bajo en la tarde y cosas así, pero muchas veces veían que combinando esas no se producía la helada. Pero ya el modelo de Machine Learning, ya despejando todas las variables y con mucha más información, nos puede dar una precisión muy alta respecto a estos eventos de la naturaleza. Entonces, es muy importante los dos ingredientes que les mencionaba. Empezar a tener data histórica significativa, o sea, porque no podemos pretender que si tenemos un sensor y que apenas tenemos un mes, 2 meses, 6 meses de datos, de eso se pueda construir un pronóstico muy preciso de algo que requiere varias temporadas de datos. Entonces es muy importante para las personas que aún no estén recogiendo información empezar a hacerlo y combinarla con esta otra información es el ingrediente clave para tener un pronóstico muy preciso. Entonces, vuelvo al documento. Otro tema es importante a la hora de todos estos eventos climáticos, y es que
la información que tengamos sea una información confiable o los datos que tengamos sean confiables. Es muy usual que los sensores con el paso del tiempo se descalibren, se dañen, necesiten mantenimiento. Entonces es muy usual que se importe una estación meteorológica o se compre un proveedor y que la estación pase 2, 3 años sin que se le haga ningún tipo de mantenimiento, sin que se le haga una calibración. Entonces es muy importante, ya que los datos son la materia prima o el insumo para poder construir todo lo que mencionamos anteriormente, que los servicios que tengamos de meteorología nos den un servicio completo o una solución que incluya el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, la calibración súper importante contra patrones que estén certificados y que si podemos ver valores de temperatura, confiemos de que son los valores de temperatura correctos. Porque a la larga, si nosotros alimentamos los modelos con datos corruptos, pues no vamos a tener una proyección ideal. Y la robustez de los sensores es muy importante, porque uno escucha publicidades como que pueden vender estaciones meteorológicas de $200, de $100, que son prácticamente estaciones de juguete y que luego a la larga el resultado de eso no sirve para nada porque no tenemos un nivel de precisión alto en los sensores. Entonces es muy importante eso. Hay otro tema muy importante a la hora de hacer pronósticos. Aquí en este mapa les estamos mostrando una red de estaciones meteorológicas que tenemos en Soluciones WIGA, donde estamos cubriendo aproximadamente el 80% de las zonas de influencia de los cultivos de flores, tanto de Antioquia como de la sabana de Cundinamarca, tanto en el norte, occidente, como en el centro, donde es muy importante también tener las tendencias de los lugares vecinos, donde también es muy, ¿cómo se dice?, muy importante o muy nutritivo para el modelo tener información complementaria como las tendencias de las zonas aledañas. Esto complementa mucho los modelos y le da mucho valor agregado y mucha precisión. Esta red de estaciones, como les mencionaba, ya tiene datos de 3 años y creo que un poco más. Entonces ya lo que tiene para obtener información de ahí es muy importante. Incluso con Azocolflores y más precisamente con Ceniflores, estamos planeando una estrategia conjunta para ver si hacemos una alianza WIGA-Ceniflores y podamos beneficiar a todos los asociados de Azocolflores a tener beneficios con estos datos y a lograr algo bien chévere. Entonces, el tema climático es muy importante, el tema de la agricultura de precisión es muy importante, pero de verdad tenemos que pensar es lo antes posible tener información útil de parte de nuestro cultivo, lo antes posible empezar a recolectar información, porque mientras tengamos la historia, se puede construir la tendencia de lo que necesitamos. Y no se puede esperar como a que algo muy genérico necesariamente se aplique a mi cultivo en particular, porque los invernaderos se caracterizan por ser microclimas y por necesitar condiciones muy específicas. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto, tomemos en cuenta la agricultura de precisión como una inversión, de pronto no tomándola como una inversión que me tenga que dar un resultado inmediato, o que yo en 2 o 3 meses ya tenga que tener un resultado, sino que de verdad nos mentalicemos en esto como un proyecto a mediano plazo que me va a dar resultados importantes que van a ayudar a persistir mi cultivo y a ser sostenible en el tiempo. Entonces es importante que tengamos un acercamiento no cortoplacista con esto. O sea, no esperar que porque instale un sensor ya en 3 meses tenga que tener el retorno de la inversión. Hay muchos proyectos que directamente lo tienen, vinculados con la agricultura de precisión, pero nuestra perspectiva a nivel de empresa o a nivel de inversión tiene que ser una inversión pensada en que a mediano plazo voy a tener un retorno muy grande y voy a tener un impacto de valor agregado en toda mi producción. Nosotros, como les mencionamos anteriormente, 3 herramientas o 3 ejemplos prácticos de la agricultura de precisión, pero actualmente estamos trabajando en cuatro verticales que afectan directamente la productividad del cultivo y que se está profundizando
en muchas de ellas y que a la larga todas unidas van a formar un cultivo inteligente, una especie de cultivo que está conectado desde todas las verticales orgánicamente y que hay una analítica integrada entre todo como un centro de información que nos va a ayudar a permanecer conectados con nuestra productividad. Es el caso de WeGrow, que está relacionado con todo lo de riego. Entonces nosotros actualmente tenemos controladores que toman decisiones de su programación según las variables climáticas, que son inalámbricos, que se reprograman automáticamente. Estamos volviendo todas las válvulas de los cultivos inalámbricas. Estamos trabajando en temas de evapotranspiración, como lo que mencionó Alejandro, y de mediciones de humedad de suelo para conocer exactamente lo que vamos a regar. Estamos midiendo también en los cultivos hidropónicos cuál es el volumen de drenaje que estamos teniendo en tiempo real. De esa manera, facilitar no solamente yo tener el acumulado del volumen del drenaje total del día, sino que yo puedo saber qué drena cada uno de los pulsos de riego que yo doy en el día. Estamos conectando los controladores de riego a la nube para nosotros no tener centros aislados de información, sino poder tener todo centralizado. Así también tenemos la vertical de plagas y enfermedades, que es WIPES. Entonces tenemos un monitoreo en campo georreferenciado, donde las personas por medio de aplicaciones móviles pueden capturar toda la información de los diferentes tipos de monitoreo, monitoreo directo, indirectos, trampas perimetrales. En fin, tenemos más de 12 o una docena de tipos de monitoreo. Toda esta información, como les decía, se centraliza en la nube, donde tenemos reportes inteligentes, dashboard, análisis, correlaciones. Entonces es muy importante esta digitalización porque nos permite disminuir las incidencias de nuestro cultivo, optimizar el uso de los elementos de fumigación y nos permite hacer un uso eficiente, también relacionado entre sí con todo lo climático, porque todo esto, como les mencionaba, está entrelazado, y poder también tener alertas tempranas por incidencias de plagas y enfermedades. Tenemos también la vertical para la cadena de frío, porque no es solamente que yo llegue y produzca en el momento que es y de buena calidad, sino que yo hasta el final que llegue a la comercializadora o al cliente final, yo pueda garantizar esa cadena de frío. Yo puedo entender cómo en cada uno de los eventos de logística se están acumulando esos grados de temperatura y cuáles son los eventos de logística que están manteniendo bien esa cadena de frío o cuáles me están afectando, y eso me pueda disminuir la vía en florero, pues generar problemas de condensación y este tipo de cosas. También el monitoreo de cuartos fríos es muy importante para generar alarmas por si hay algún problema. También en el control y automatización del prefrío para yo extraer el frío de las cajas de flores, pero de forma precisa, no sea que la persona se despistó y dejó mucho tiempo en el prefrío y me deshidrató la flor, o que se vaya con condensación. Entonces en la agricultura de precisión también es muy importante no solamente el tema de la producción, sino desde la post cosecha, en qué ramas o en qué factores estamos beneficiando. Y por último, WeFarm en todo el tema de producción, que es mucho de lo que estamos hablando anteriormente, cómo relaciono yo las fenologías de mi cultivo con el clima, cómo pronostico yo esa producción, cómo tengo herramientas para contar mejor las programaciones que yo tengo en la rosa, por ejemplo. O sea, cómo nos apoyamos de la tecnología para que cada una de las áreas que son fundamentales o de gran valor en nuestros procesos se nutran y se fortalezcan y nos ayuden a ser más productivos, y que los cultivos se adapten a la era que viene tecnológica. O sea, porque esta transición de la tecnología como apoyo a todos los sectores transversalmente empresariales es inevitable. La transformación digital es inevitable. Es el tema de que hoy tomemos rápido la decisión de que no se haya demasiado tarde, porque la diferencia entre las empresas que pasan las oleadas de los diferentes eventos, las oleadas que pasan de cambios revolucionarios, las empresas que perduran son las que se montan antes de que ya está en un pico crítico y ya todo el mundo va 3 pasos adelante.
Entonces, el tema de la transformación digital, de la agricultura de precisión, es el futuro del agro indiscutiblemente, y apoyarnos en esto es el modo de mitigar todos esos perturbaciones y amenazas que se vienen tanto con el personal, tanto con la variabilidad del clima, tanto con la escasez de los recursos. Todos esos retos se abordan de la mano de los temas de tecnología. Yo los quiero invitar para finalizar que visiten nuestra página web solucioneswiga.com, que dentro de las empresas, así no sea con Wiga, busquen un plan de adaptación o de transformación a montarse en ese tren del futuro, a montarse en ese tren de ser un negocio o un cultivo sostenible, no solamente a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, que podamos estar hablando de que las empresas están en un crecimiento y en una adaptación, y no que están aprovechando solo este cuarto de hora o esta oportunidad actual. Entonces, pues les agradecemos mucho el espacio y creo que continuamos con la etapa de preguntas. Somos Manuchar, una empresa de comercio, distribución y logística. Nuestros productos principales incluyen productos químicos, fertilizantes, acero, plásticos, papel, madera, cemento y otros. Nuestros servicios incluyen abastecimiento, transporte marítimo, operaciones portuarias, distribución, ventas y logística local. Nuestra fuerza laboral de más de 2.500 colaboradores conectan a proveedores con consumidores en más de 100 países, con presencia en más de 140 sedes a través de 40 mercados. Administrar una tarea global de este tamaño es una labor 24/7 y todo se centraliza en nuestra sede principal en Amberes, Bélgica. Estamos ubicados en una posición estratégica en la sabana de Bogotá, cerca de los cultivos de flores, facilitando la logística de los productos en el momento exacto que se necesiten. Contamos con un portafolio completo y especializado que incluyen nitratos, quelatos, sulfatos y productos con tecnología. Nuestros productos cuentan con sello RISH, ideal para los cultivos de exportación. El secreto de nuestro éxito es nuestra gente y las relaciones que tienen con nuestros clientes, sean cuales sean tus necesidades, ya sea que se trate de una empresa familiar o una empresa transnacional. Manuchar mantiene tu producción en funcionamiento en cualquier momento, en cualquier lugar. Bueno, muchísimas gracias a Felipe y a Alejandro por sus apreciaciones en la tarde de hoy. Estamos esperando preguntas que quieran hacerles a nuestros conferencistas. Aquí solamente veo una pregunta y dice lo siguiente: ¿qué tan amplia es la red meteorológica que ustedes plantean tanto en la sabana de Bogotá como en Antioquia? Ok, yo tengo, no sé si se puede compartir todavía, que en la presentación mostramos el mapa. Un segundo les muestro. Ahí están viendo mi pantalla. En este instante no. No sé si David nos ayuda de pronto proyectándola. Listo. Aquí estamos viendo un mapa donde están cerca de 30 estaciones meteorológicas que, como les decía, cubren la zona occidente de la sabana de Cundinamarca, la zona norte y la zona centro. Y también en Antioquia están distribuidos por Río Negro, La Ceja, La Unión. Pues tenemos, yo creo que, como les mencionaba, casi que el 80% de cobertura en estas dos regiones. Perfecto, Felipe. Llega otra pregunta. Veo que con este sistema se evalúa una gran cantidad de factores. ¿Tienen alguna herramienta que realice toma fotográfica para conocer la evolución de la flor? Principalmente en las últimas semanas.
Si la respuesta es no, ¿lo han considerado? Pues nosotros sí hemos considerado, de hecho hemos hecho también pruebas con esto, haciendo procesamiento digital de imágenes, de fotografías, también para interpretar la evolución de las fenologías. No sé si de pronto Alejandro puede ampliar un poquito más el concepto. Sí, justo eso iba a decir Felipe. Hemos hecho unas pruebas en cuanto al reconocimiento fenológico de los estados de rosa que les estuve mostrando con imágenes digitales y con algunos modelos de Machine Learning. Incluso podrían buscar una tesis de José Luis Osorio, la cual está desarrollando ese modelo que se estuvo planteando en ese caso. Entonces la respuesta sería sí, sí se ha ensayado, sin embargo en estos momentos no está aún ejecutándose en producción. Hay muchas mejoras que hacer con respecto a la captura de las fotos, cómo georreferenciarlas en grandes áreas. Perfecto. Bueno, no tenemos ninguna pregunta adicional hasta el momento aquí por el chat. Entonces, yo creo que esas serían las preguntas que se han hecho por parte de nuestros participantes. A Alejandro y a Luis Felipe de WIGA, mil gracias por haber estado esta tarde con nosotros. En ese trabajo que viene desarrollando WIGA es muy importante para la floricultura colombiana. Sin lugar a dudas, tener predicciones, el tema de agricultura de precisión y poder revisar todas estas variables con sus temas históricos y poder predecir es un tema que sin lugar a dudas va a ser la punta de lanza en muchísimos temas para el sector floricultor. Mira, aquí llega otra pregunta, disculpen. Dice, si trabajo con alguna herramienta de Machine Learning, ¿podría conectar mis datos a las bases de datos de WIGA? Pues nosotros normalmente hemos hecho todo el proceso completo, ¿cierto? Tanto la adquisición de datos como el procesamiento y la construcción de los modelos. Yo creo que se pudiera analizar el caso, o sea, si la empresa como tal tiene los conocimientos y pudiéramos como redireccionar la data, yo creo que es un tema a considerar y es completamente posible. Perfecto, muy bien. Entonces, mil gracias nuevamente a Alejandro y Felipe. Les agradecemos muchísimo y bueno, nos seguiremos encontrando y seguiremos trabajando en estas alternativas tan importantes para el sector floricultor colombiano desde Azocolflores y Ceniflores. Muchísimas gracias para todos y una feliz tarde. Aquí ya para el día de mañana vamos a tener 2 charlas a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde y los estamos esperando también para mañana y ya el próximo martes en nuestra última semana de Ciflor 2020. Muchísimas gracias y buena tarde para todos.